Bienvenido o bienvenida al módulo donde vas a aprender a construir un plan de aprendizaje sencillo. Construir un plan es importante porque vas a dejar de lado la frustración y la incertidumbre o desorientación y vas a poder sentarte en un computador con unas actividades muy claras y definidas para poder seguir aprendiendo. Antes de mostrarte el template o la plantilla que vamos a estar utilizando a lo largo de estas clases, te voy a mencionar los componentes que forman este plan y te van a ayudar a optimizar y a ver resultados más rápido. El primero, los objetivos. El segundo, un componente de tiempo. El tercero, recursos o actividades. Y el último, vamos a aprender cómo darle seguimiento a tu plan de aprendizaje. Si no es más, te muestro. Esta es la plantilla que he creado para ti, donde vas a poder rellenarla según los componentes que ya te mencioné, pero que te voy a explicar más adelante. Primero, te dejé un campo para que pongas la motivación que debiste haber definido en esa clase a la que dedicamos simplemente a encontrar ese objetivo grande que vas a buscar perseguir y que te va a guiar en todo este plan de aprendizaje. Tenemos además el espacio donde están las competencias, la escucha, el habla, la escritura y la lectura. Tenemos el componente tiempo. Ya vas teniendo una idea de lo que te voy a proponer, pero más adelante lo profundizamos. El componente de objetivos, el componente de actividades y ahora sí, te explico de qué se trata cada uno de ellos. Empecemos con los objetivos. Los objetivos son causa y no consecuencia. ¿Qué significa esto? Que son los primeros y que tienen que darte una idea y una orientación de hacia dónde vas a ir. ¿Cuáles son estas características que tienen que tener los objetivos? Es que son, según tus skills o competencias, tú ya sabes en qué nivel estás y qué te falta, entonces debes orientarlos hacia allá. Y segundo, que sean concretos y además medibles. Vamos a ver algunos ejemplos y te voy a explicar cómo llevar un objetivo de algo laxo que no entiendes a qué va a uno muy concreto y medible. Ejemplo, quiero practicar inglés. Ese es mi objetivo. ¿Sirve? No creo. No creo porque no está siendo ni concreto y no es medible. Pregúntate, ¿tú puedes medir practicar inglés? No. Tú puedes medir horas, tú puedes medir actividades, pero no puedes medir práctica, ¿sí? Vamos con otro. Yo quiero acercarme al inglés. Ese tampoco podría ser tu objetivo, porque tú no tienes cómo medir el acercamiento. Tienes de nuevo cómo medir tiempo, cómo medir, sí, horas, tienes cómo medir días y además actividades. Y esto es lo que te voy a recomendar para hacer tus objetivos medibles y concretos, que los hagas por actividades. ¿Cómo así? No vas a decir, voy a acercarme al inglés, sino que vas a construir un objetivo que sea, voy a hacer hoy 2 actividades para acercarme al inglés. Tú vas a saber si cumpliste o no con ese objetivo siempre y cuando hayas cumplido con esas 2 actividades que te planteaste. Te voy a orientar ahora por dónde empezar a consolidar esos objetivos. Si apenas estás iniciando con el inglés, si apenas estos son tus primeros pasos y quieres empezar desde cero, entonces, como te decía, empieza con un acercamiento. Acércate. Es importante que cuando tú estés en la calle y escuches a alguien hablar, entiendas que es inglés, así tú no sepas escribirlo, ni leerlo, ni hablarlo, pero sí que te sientas familiar con los sonidos y esto lo logras mediante un acercamiento. Entonces aprovecha tu tiempo para acercarte primero antes de meterte de golpe a aprender reglas, gramática y demás, ¿va? Segundo, si tú ya te acercaste, si tú ya sabes cómo se escucha, cómo se habla el inglés, entonces coge los cursos de la escuela de Platzi y empieza a profundizar en cada uno de ellos. Tenemos cursos para todos los niveles, tenemos cursos además de gramática. Entonces, si tú ves un tema básico como verb to be, no te quedes ahí, solo profundízalo y practícalo hasta que sientas que lo domines. Si te están enseñando a conjugar, si te están enseñando cómo modificar los verbos cuando hablas en primera o en tercera persona,
no te quedes ahí. Hasta que no lo domines en todas tus 4 competencias, no saltes tan rápido. Ahí te recomiendo entonces mucho que practiques y te guíes de la Escuela de Inglés de Platzi. Y el tercer consejo, si tú ya venías con un proceso de antes, si tú ya venías aprendiendo de alguna manera porque tu nivel ya es más intermedio, tal vez avanzado, ok, retoma de dónde vas, pero organízalo en objetivos. Tal vez este tema quede un poco inconcluso, no estamos entendiendo bien cómo consolidar ese objetivo, pero lo vamos a nutrir a medida que veamos cómo se conjuga con el tiempo y con las actividades. Por ahora, ten en mente que deben ser concretos y medibles. Y una recomendación antes de cerrar esta clase, empieza a construir las habilidades en paralelo, ya te la había dado antes. Si vas a hablar de gramática, entonces si aprendes una regla gramatical, intenta aplicarla tanto para listening como para speaking, como para writing, para reading y hazlo en paralelo, pero en el momento en que ya las tengas listas, que ya las tengas alineadas, empieza a enfocarte en esas competencias que te van a hacer llegar al objetivo que ya identificaste, ya sabes cuáles son. Ahora sí, para completar este plan, te espero en la próxima clase donde vamos a ver todo sobre recursos, actividades y tiempo.